Sean bienvenidos y bienvenidas a este taller donde vamos a tratar elementos importantes y que les servirán de ayuda para el concurso de oposición. Este taller tiene como objetivo general orientar y brindar las informaciones pertinentes a los nuevos aspirantes a tomar el concurso de oposición para el ingreso docente. Asimismo, tenemos como objetivos específicos diseñar estrategias que permitan lograr un mejor resultado en los concursos de oposición, explicar tácticas o técnicas que ayuden a un mejor entendimiento de los casos de pensamientos lógicos, analizar las leyes y ordenanzas educativas, ensayar sobre la elaboración de la planificación educativa con todos sus elementos y evaluar los conocimientos adquiridos durante el taller. Dentro de los temas que vamos a tratar en este primer taller están los casos de razonamiento y pensamiento lógico, las ordenanzas y leyes de educación, la planificación y sus elementos, y por último vamos a evaluar el taller, que también le va a servir de mucha ayuda para el concurso. Antes de empezar de manera formal, vamos a hacerlo con esta frase del famoso escritor estadounidense, que nos dice que el maestro mediocre cuenta, el maestro corriente explica, el maestro bueno demuestra y el maestro excelente inspira. ¿Por qué es importante empezar desde aquí? Y es que nosotros, como futuros docentes, tenemos que saber o empezar a conocer ese mundo al cual vamos a pertenecer, y desde ya empezar a figurarnos en uno de esos maestros. ¿Cuál de esos maestros nosotros pretendemos ser? Eso está y descansa en los hombros de cada uno de ustedes. Son ustedes los responsables de ser o un maestro mediocre, un maestro corriente, un maestro bueno o un maestro excelente. Entonces, vamos a empezar ahora sí de manera formal y vamos a empezar con lo que son los casos de pensamiento y razonamiento lógico. Pero antes de ver algunas pautas sobre estos casos, tenemos que saber qué son estos casos. Y lo primero es, como nos dice, la palabra lógica proviene del griego antiguo, que significa intelectual, dialéctico, argumentativo, y que a su vez se deriva de la palabra logos, ¿verdad?, que significa palabra, pensamiento o razón. Aquí tenemos estas palabras que están en negrita, que nos van a ayudar a entender con mayor claridad. O sea, cuando hablamos de algo lógico, es algo que de una manera u otra nosotros pensamos para buscar una razón. Desde ahí empieza la importancia de por qué vemos tantos los casos lógicos, independientemente de la evaluación a la cual nos vayamos a someter. También nos dice que la lógica es la ciencia que se encarga de exponer las formas de razonamiento. Se trata de una ciencia que no tiene contenido. Muy importante esta parte. ¿Por qué? Lo primero es que nos dice forma del razonamiento, es decir, cómo pensamos nosotros las personas. Y algo muy importante es que no tiene contenido. Por eso, nosotros invitamos a que ninguna persona que de una manera u otra vaya a tomar un examen lógico estudie de una manera para embotellarse. Y eso lo vamos a ver más adelante. Claro que debemos estudiar, claro que es importante, pero de una forma para nosotros poner en práctica o poder fortalecer nuestro cerebro o pensamiento, pero nunca tratando de embotellarnos ciertos casos que
podemos encontrar quizá en internet, en algún documento, algún libro, y así sucesivamente. Nos dice que los casos lógicos también tratan de lo que es el estudio de los métodos y principios utilizados para distinguir razonamiento correcto del incorrecto. Clarísimo. Es decir, métodos que de una manera u otra nos van a llevar a nosotros a determinar si algo está bien o está mal. Aquí nos dice que estos casos también lo consideramos como razonamiento y pensamiento lógico a la facultad que nos permiten resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones casuales y lógicas necesarias entre ellos. Lo mismo que ya hemos visto anteriormente. Pero, ¿cómo nosotros podemos tener un buen resultado en los casos de razonamiento y pensamientos lógicos? Esta es la parte importante. Vamos a ver algunos detalles que debemos de tener en cuenta a la hora de nosotros tomar un examen de razonamiento y pensamiento lógico. Lo primero es que cuando nosotros vamos a tomar un examen de este tipo, tenemos que ser un poco ambiciosos en lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que tener pendiente que de una manera u otra nosotros estamos compitiendo con otras personas que también les interesa el puesto. Entonces, para nosotros aprobar un examen de oposición, no basta con quizás hacer el examen bien. Además, tenemos que tratar de tener la mejor puntuación que el resto de los participantes, de los competidores o aspirantes. No debemos sentirnos siempre satisfechos con lo que hacemos. Bueno, cumplimos nuestro expediente y basta con eso. No. Siempre debemos tratar de conseguir el máximo resultado, que es lo que nos va a garantizar que en un momento determinado, al momento quizá de comparar, nosotros pudiéramos ser elegidos. De esto depende mucho. Una segunda recomendación es que practiquemos mucho. Recuerden que anteriormente dijimos que los casos de pensamientos lógicos no tienen contenido. Ahora bien, sí podemos practicar de una manera que cuando nosotros veamos ciertos casos podamos quizá conectar con otros que ya hemos visto. Esto nos va a dar la facilidad de nosotros poder analizarlo y buscar el resultado de una manera más rápida. Hay muchas personas que se desconectan la primera vez que se enfrentan a un test psicotécnico o psicológico, y eso puede reducir lo que es su rendimiento. Entonces tenemos que eliminar todo lo que tenga que ver con un factor sorpresa. Debemos siempre de practicar diferentes tipos de test con la ayuda de diversos materiales que tengan a nuestro alcance, ya que con la práctica nuestro resultado puede mejorar muchísimo. Muy importante es que tenemos que aprender a tener confianza en nosotros mismos. La autoconfianza no se relaciona con la autoeficacia. Eso tenemos que tener eso muy claro. Entonces, no podemos acudir o ir a la prueba con una actitud negativa, ya que esto puede empezar a traernos problemas y de una manera u otra podemos empezar a darnos por vencido antes de empezar a lo que estamos haciendo. Debemos siempre tratar de controlar lo que son los nervios y debemos de convencernos de que nosotros podemos superar el test. O sea, la autoconfianza es indispensable para estos tipos de cosas. Asimismo, la confianza puede ser nuestro secreto a lo que es el éxito que estamos buscando en ese momento. Muy importante es que acudamos a la realización de la prueba con tiempo suficiente, descansado y relajado. ¿Por qué? Recuerden que para estos tipos de casos vamos a utilizar mucho nuestro cerebro. Tenemos que tratar de que el día anterior a esta prueba, tratar de no cometer excesos que de una manera u otra puedan agotarnos físico y mentalmente,
ya que esto puede ser un factor clave para que nuestro rendimiento reduzca muchísimo. Tenemos que escuchar siempre y leer con la mayor atención posible las instrucciones que proceden a cada test. Y debemos de asegurarnos de que hemos entendido esas instrucciones de la manera correcta. Antes de comenzar a responder, debemos siempre tener claro qué es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso es bueno que leamos estas instrucciones cuantas veces sean necesario. Antes de empezar nuestra prueba, siempre es bueno que revisemos todo de manera general. Así nosotros vamos a tener una idea aproximada de la extensión de nuestro documento y qué tiempo quizás podemos invertir en cada uno de los contenidos o de los temas que se encuentren en nuestro test. Vamos a saber qué nivel de dificultad quizás podamos encontrar, y esto nos ayudará, como les dije anteriormente, a distribuir correctamente el tiempo y acomodar la velocidad que vamos a utilizar para dar respuesta en función de lo que vamos haciendo. Es decir, cuando conecto mi instrumento, puedo saber qué tiempo voy a dedicar o qué tiempo puedo dedicar a cada una de las preguntas. Muy importante esta parte, y es que tratemos siempre de trabajar sin interrupción ni distracción. ¿Por qué? Lo primero es que estos tipos de test de aptitudes e inteligencia general tienen un tiempo limitado para nosotros poder realizarlo. Entonces debemos siempre de comenzar a trabajar cuando nos den la señal y no perder mucho tiempo prestando atención a nuestro compañero, prestando atención a todo lo que pase a nuestro alrededor, porque esto podría ser un factor clave para nosotros quedar con bajo rendimiento, ya que a mayor distracción vamos a tener menos concentración en lo que tenemos que hacer. Esta parte, ponerle mucha atención, y es que si una pregunta nos da brega en un sentido de que no encontramos la respuesta correcta o no podemos dar con ella, es bueno dejarla, aunque más adelante volvamos, porque a veces tendemos a que una pregunta nos da mucha brega y nos centramos tanto en esa pregunta, y esto no puede tomar mucho tiempo. Entonces es bueno de no dedicar mucho tiempo a ninguna de esas preguntas, ya que todas las respuestas, independientemente de que esté primero o no, tienen lo que es un mismo valor. Entonces, si nos demoramos en una pregunta, esto quiere decir que otras preguntas se van a quedar sin responder. Entonces tenemos que esas preguntas siempre vamos a dejarlas, porque es mejor no responderla a responderla mal. Aquí esto ya se basa en lo que es lo personal, y debemos siempre de que en esos cuestionarios que nos piden informaciones personales, ser lo más sincero posible. En esta parte de los cuestionarios de personalidad, como les dije, tenemos que ser siempre sinceros, porque a veces intentamos crear una imagen falsa de nosotros. En esta parte lo que buscan es sinceridad, y es lo primero que todo examinador va a leer, porque quiere conocer sobre mí. Entonces, si no llega a ese cierto nivel de sinceridad, no seguirán leyendo el resto de la respuesta, porque realmente no tendrán sentido, ya que de una manera u otra ellos consideran que no ha sido lo suficientemente sincero y que por tanto sus resultados no serían válidos. Entonces, siempre ser sincero en cuanto a cuestionario de personalidad se refiere. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver dos formas de nosotros poder responder ante los casos de pensamientos lógicos. Este es un caso que quizás la mayoría de ustedes ya lo ha visto, porque está en muchos materiales que andan circulando, y nos dice lo siguiente:
fábrica A, B y C se producen vestidos, trajes de baños y corbatas. Estos artículos se venden en República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica, con los precios 100, 200 y 300 pesos. Entonces, en este caso, está sumamente sencillo de nosotros poder organizar para dar respuestas a preguntas que vienen más adelante. Pero una forma sencilla de nosotros poder organizar en estos tipos de casos es la siguiente. O sea, siguiendo un orden lógico. Por ejemplo, tenemos la fábrica A, la fábrica B y la fábrica C. Si continuamos leyendo, nos dice, o sea, el primer elemento que se produce son los vestidos. Por tal razón, ese elemento, ¿quién lo produce? La fábrica A. Y así sucesivamente. O sea, organizándolo de esta manera, vamos a tener resultados sumamente rápidos. Ahora bien, si pasa como algunos casos de que nos cambian, o sea, nos dan un acondicionador, por ejemplo, que nos digan, teniendo en cuenta de que en la fábrica A se producen los trajes de baño, en la fábrica C se producen los vestidos, ustedes saben que ya eso llevaría otra organización. Pero siempre que veamos estos tipos de casos y no tengamos ninguna condición, esta es la manera para nosotros poder organizarlo. Teniéndolo así, ya responder se nos haría más fácil. Porque si nos dicen qué país se venden los vestidos, es sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la área de vestidos. Entonces ahí vemos que República Dominicana es quien fabrica los vestidos. ¿Qué se produce en la fábrica C? Vamos a la fábrica C. ¿Cuál es el precio de los trajes de baño? ¿Dónde vamos? ¿Dónde están los trajes de baño? Es una manera rápida de nosotros organizar para responder en estos tipos de casos. En cuanto a estos casos que tienen que ver con sinceridad, la primera pregunta nos dice, ¿enfrentaría cualquier reto que se te presente? Eso ya depende de mí. Mayormente vamos a encontrar estos tipos de respuestas. Entonces, ahí tenemos que tener claro que respondemos solo de dos maneras, o totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, que corresponde a sí o no, ya que estos tipos de casos son de preguntas cerradas. Respondemos sí o no, lo único que ahí tenemos, o totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Las demás podemos tacharla para eliminarla porque no van en estos tipos de casos. Siempre respondemos totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Entonces, una nota muy importante, y es como ya le había comentado, y que cuando tomemos este tipo de prueba, debemos siempre de tener pendiente seleccionar la respuesta correcta, respondiendo totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, nunca seleccionando una contraria. Y tener en cuenta también que el sistema o computadora está programado para que tenga una duración de 90 minutos, o sea, 1 hora y media, pero nunca complete ese examen antes de los 45 minutos, porque de ser así, ese examen no será reconocido como bueno y válido. Vamos siempre a tratar de tomar por lo menos 1 hora 15, 1 hora 10, pero no menos de los 45 minutos. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto, nos la pueden hacer saber en un comentario o pueden ir a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos las dejan saber y nosotros estaremos dando respuesta. Para continuar, vamos a hablar sobre las ordenanzas y leyes de educación, pero debemos destacar que no vamos a hablar sobre todas las ordenanzas ni sobre todas las leyes, sino de las que nosotros consideramos de mayor relevancia y que debemos de conocer ante este proceso de concurso de oposición. Tal y como nos dice aquí, la ordenanza es una disposición o mandato. El término se utiliza para nombrar al tipo de norma jurídica
que forma parte de un reglamento y que está subordinada a una ley. Es decir, que todas las ordenanzas que de una manera u otra se han emitido en el sistema educativo, ¿a qué ley están subordinadas? A la Ley General de Educación 6697, y nos dice que la ordenanza es emitida por la autoridad que tiene el poder o la facultad para exigir su cumplimiento. En este caso, el Ministerio de Educación, que él mismo es encabezado por un ministro. Una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante e invariable de las cosas. O sea, aquí empieza la diferencia entre la ley y la ordenanza. Mientras que la ordenanza puede ser cambiante, una ley, como nos dice aquí, es totalmente invariable de las cosas. Nos dice que nace de una causa primera. Las leyes son las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en un fenómeno. Es decir, nosotros tenemos muchos elementos que de una manera u otra intervienen en lo que es la educación dominicana, pero cada uno de esos elementos deben de regirse bajo la Ley General de Educación, que como ya dijimos es la 6697. Vamos a ver cuáles son las ordenanzas de mayor relevancia de la educación dominicana. Aquí tenemos la ordenanza 0195, que fue modificada por la 0399. Más adelante vamos a ver en qué consiste o en qué consistió esa modificación. Pero en esta lo que se establece es el currículum para la educación inicial, básica, media, especial y de adultos a partir del año lectivo 1995-1996. Tenemos la 0196, también modificada o fue modificada por la 0198. Esta establece el sistema de evaluación del currículum de la educación inicial, básica, media, especial y de adultos. Tenemos la 0392 y la 0293, que fueron modificadas por la 07-2004, y en esta lo que se establece son las pruebas nacionales. Tenemos la 01-2000, que es la que crea el INAFOCAN. Ustedes saben que el INAFOCAN es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Y tenemos la 06-2000, que es bajo la cual se establece el reglamento que rige el INAFOCAN o al INAFOCAN. Tenemos la 09-2000, en esta se establecen lo que son los comités de curso y asociaciones de padres, madres, tutores y amigos de la escuela en los niveles inicial, básico y medio. Ustedes saben que esta asociación es la ETMAE. Tenemos otras como la 02-2001. En esta se establece la educación acelerada para alumnos en sobreedad, tanto en el nivel básico como en el nivel medio. Tenemos la 03-2001, que es la que certifica la habilitación docente. Tenemos la 03-2002, que evalúa la calidad de educación. La 02-2003, que es la que establece la infraestructura de los politécnicos. Tenemos la 06-2003, que evalúa los recursos para el aprendizaje. La 07-2003, que es la que establece la educación a distancia y semipresencial. Tenemos la 08-2003, que sustituye la 03-2002. Como ustedes observan, en la 03-2002 lo que se establecía era la evaluación, o sea, evaluar la calidad de educación. Ya en esta sustitución es la evaluación al sistema educativo en general. Tenemos la 09-2003, que establece la certificación a docente. Tenemos la 10-2003,
que establece el duplicado de diploma y certificado. Tenemos la 12-2003, es la que establece el reglamento de INAVIE. Tenemos la 13-2003, que establece el tribunal de la carrera docente. Tenemos la 14-2003, que establece el currículum de educación de básica para docentes. Tenemos la 01-2004, que es la que establece el currículum de licenciatura en educación básica. La 02-2004, que establece el currículum de licenciatura en educación física. Tenemos la 04-2004, que establece el acelerado en lo que es educación media. Tenemos la 05-2004, que establece el reglamento de INAFOCAN. Tenemos la 07-2004, que establece las pruebas nacionales. Tenemos la 08-2004, que establece el Sistema Nacional de Formación Docente. Tenemos la 01-2005, que extiende vigencia de los libros de textos. Tenemos la 02-2005, que es la que establece el plan de enseñanza de idioma inglés. Tenemos la 03-2005, que es la que establece la licenciatura en educación inicial. Es bueno recordar, como dijimos al principio, que en este caso lo que más nos interesa es saber qué ley establece cada X cosa. O sea, en este caso no estamos debatiendo contenido de ninguna de ellas porque no es lo que nos interesa, sino conocer la ley y lo que establece cada una de ellas. Tenemos la 01-2006, que modifica la 07-2003, que es la que establece la educación media a distancia. Tenemos la 05-2010, que es la que establece la transformación curricular del nivel secundario. Tenemos la 02-2011, que establece la reforma curricular. Y tenemos la 03-2013, mediante la cual se modifica la estructura académica del sistema educativo dominicano, estableciendo 3 niveles educativos de 6 años cada uno, subdivididos en 2 ciclos de 3 años. Tenemos la 01-2014, que es la que establece la jornada extendida en el sistema educativo dominicano. Tenemos la 01-2015, que establece el currículum para inicial, pública y privada. Tenemos la 02-2015, que establece el currículum para primaria, pública y privada. Tenemos la 01-2016, que modifica la 07-2004. En esta se establece la eliminación de pruebas nacionales de octavo grado. Tenemos la ordenanza 02-2016, que establece el sistema de evaluación de los aprendizajes en la educación inicial y primaria en correspondencia con el currículo revisado y actualizado. Esas son las ordenanzas que consideramos de mayor relevancia. Aún así, y si la quieren toda, le vamos a dejar un documento en la descripción del video donde aparecerán las demás. Aquí tenemos las leyes, también la más importante. Tenemos la Ley General de Educación 6697, fue modificada por la 451-08. Tenemos el Código del Menor 136-03, la Ley de Función Pública y la Ley de Administración Pública, la 247-2012. Estas son las leyes que nosotros consideramos de mayor relevancia y que debemos conocer para este proceso.
Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, no duden en hacérnosla saber o en un comentario en el mismo video o visitando nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, como Educadores Siglo XXI. Vamos a continuar hablando sobre la planificación y sus elementos. Para hablar de planificación, lo primero que tenemos que saber y preguntarnos es qué es la planificación educativa. Para esto le vamos a pedir que en esta parte del video lo pongan pausa y vayan a un comentario y nos digan qué es para ustedes la planificación educativa. Una planificación educativa es un proceso mediante el cual se determinan las metas educativas y se establecen los requisitos para lograrlas de la manera más eficiente y eficaz posible. Palabras clave: es un proceso que determina las metas educativas. Eso es nuestra planificación. Existen diferentes tipos de planificación educativa según el tiempo. Tenemos la planificación anual, que generalmente es elaborada por el docente al principio del ciclo o año escolar. Tenemos la planificación periódica o mensual, como la conocemos, y esta parte de lo que es esa planificación anual, y las mismas toman un tiempo mucho más corto, son más específicas que el plan general. Su duración siempre va a depender de la propuesta y del ritmo de aprendizaje de los alumnos y alumnas. Y tenemos la planificación diaria. La planificación diaria es la herramienta que facilitará la organización del día a día del docente. Es decir, esta es la planificación por unidad que día a día desarrolla el docente en el aula. Tenemos elementos de los cuales se compone la planificación educativa. Dentro de esos elementos tenemos las competencias, tenemos los contenidos. Se componen de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudes o de valores. Tenemos las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, los medios y recursos para el aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes. Aquí tenemos lo que es la presentación de una planificación. Estos son detalles que siempre deben de aparecer en una planificación. Centro educativo, profesor, grado, asignatura, eje temático, contenido, tiempo y fecha. Más adelante nosotros vamos a estar presentando un esquema de planificación donde vamos a ver esto un poco más organizado. Pero vamos a ver, ¿qué son las competencias de una planificación? Como nos dice aquí, la competencia es una capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en contexto diverso, movilizando de forma integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Díganse los contenidos de la planificación. Palabra clave: actuar de manera eficaz y autónoma. Las competencias se desarrollan de forma gradual en un proceso que se mantiene a lo largo de toda la vida. Tiene como finalidad la realización personal, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo
de la sociedad en equilibrio con el medio ambiente. Una competencia es esa habilidad que de una manera u otra este estudiante va a recibir y que le va a servir para poder desarrollarse en lo que es una sociedad y le va a servir, tal y como dice aquí, para toda la vida. Tenemos dos tipos de competencias en lo que es el currículum dominicano. Tenemos las competencias fundamentales, que como nos dice aquí, son competencias transversales que permiten conectar de forma significativa todo el currículo. Estas competencias fundamentales son las que de una manera u otra podemos usar en todas las demás, en todas las asignaturas, por así decirlo. Es como nos dice aquí, conecta de forma significativa todo el currículo. Las competencias fundamentales del currículum dominicano son las siguientes. Tenemos la competencia ética y ciudadana, competencia comunicativa, competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico, competencia de resolución de problemas, competencia científica y tecnológica, competencia ambiental y de salud, competencia de desarrollo personal y espiritual. También tenemos lo que son las competencias específicas. ¿En qué se diferencian de las fundamentales? Es que mientras las fundamentales pueden abarcar todas las asignaturas, las específicas se refieren a las capacidades que el estudiantado debe adquirir y desarrollar con la mediación de cada área del conocimiento, es decir, cada área, dígase matemática, lengua española, ciencias sociales y así sucesivamente, tienen sus competencias específicas. Otro componente de nuestra planificación son los contenidos. ¿Pero qué son los contenidos? Son mediadores de aprendizaje significativos. Son los conocimientos o saberes propios de las áreas curriculares y se consideran esencial para el desarrollo de las competencias, lo mismo que vimos anteriormente. Cada área, es bueno saber que cada área tiene sus contenidos específicos para ella o para trabajar con ella. Existen diversas maneras de clasificar los saberes, por eso cada área tiene sus contenidos. Y en el diseño curricular, estos contenidos se clasifican de diferentes maneras. Tenemos contenido de informaciones sobre hechos, conceptos, procedimientos, valores y aptitudes. Los contenidos de informaciones, que corresponden también a los contenidos conceptuales, van a tratar sobre hechos y se refieren a situaciones, dígase acontecimientos, procesos personales, naturales y o sociales. Tenemos los datos, que son informaciones sobre dimensiones o aspectos cambiantes de la realidad, también correspondiente a los contenidos conceptuales. Y tenemos los contenidos procedimentales, que son contenidos referidos a cómo hacer, es decir, cómo vamos a hacer tal cosa. Mientras que los contenidos conceptuales son el qué, es decir, qué yo quiero enseñar. Los contenidos procedimentales son el cómo lo vamos a enseñar. Es decir, es la estrategia de acción, procesos seguidos por las personas para transformar la naturaleza o para organizarse mejor. Son modos de hacer en y sobre la realidad. Los valores son las convicciones acerca de aquello que se considera deseable. Son principios de conducta que provocan determinadas actitudes. Tenemos las actitudes que se refieren a la disposición interna de las personas,
a juzgar favorable o desfavorablemente una situación, un hecho. Es una tendencia estable a comportarse de determinada manera. Cuando hablamos de los valores, es eso que yo inculco, es de la forma de ser, es el ser de la persona. Cómo yo quiero que sea esa persona, qué actitud quiero que tenga esa persona frente a un contenido o a un tema determinado. Tenemos que tener muy claro esta parte. Aquí lo tenemos un poco más específico cada concepto. Tenemos los contenidos conceptuales que se refieren al saber, es decir, qué el estudiante debe saber sobre hechos, datos, fenómenos, conceptos, entre otras cosas. Tenemos los contenidos procedimentales, que es el saber hacer, cuáles habilidades, cuáles destrezas, cuáles estrategias, cuáles son esos procedimientos que yo quiero utilizar para que mi estudiante aprenda ese contenido conceptual. Y los contenidos actitudinales, que es el saber ser, y los valores, actitudes, comportamiento que yo quiero que ese estudiante presente ante un contenido que yo estoy mostrando. Ahí tenemos bastante claro esos tres tipos de contenidos. Tenemos las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, pero cuando hablamos de este elemento, de estos elementos, ¿a qué nos referimos? Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente para apoyar la construcción del conocimiento en el ámbito escolar. Esas actividades que yo quiero que mi estudiante realice para que me aprenda ese contenido que yo quiero enseñar. ¿Cuáles son esas cosas que yo quiero que ese estudiante haga? Las estrategias se refieren a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. También nos dice que las competencias son necesarias para actuar socialmente. Muy, muy claro. Aquí tenemos algunas estrategias y técnicas que plantea el currículum educativo dominicano. Tenemos estrategias de recuperación de experiencias previas, estrategias expositivas de conocimientos elaborados y o acumulados, estrategias de descubrimiento e indagación para el aprendizaje metodológico, estrategia de inserción de maestras, maestros y alumnos en el entorno, estrategia de socialización centradas en actividades grupales, estrategia de indagación dialógica o cuestionario, aprendizaje basado en proyectos, estrategia de aprendizaje basado en proyectos, sociodrama o dramatización, técnica de estudio de casos, el debate y entre otras muchas que vamos a encontrar. Tenemos los medios y recursos para el aprendizaje, pero ¿qué son estos elementos? Tal y como nos dice aquí, estos nos sirven como mediadores para el desarrollo y el enriquecimiento del alumno, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitando la interpretación de contenido que el docente ha de enseñar. Son los recursos los que utiliza el docente para hacer más objetiva la enseñanza. Tengo un contenido, tengo una estrategia, tengo una actividad, pero ¿qué medio yo voy a utilizar para que el estudiante me comprenda de manera más clara cuáles medios, cuáles recursos voy a utilizar para que ese estudiante me aprenda con mayor claridad ese contenido que yo le quiero demostrar o que yo le quiero enseñar? Esos son los medios o recursos. Es todo lo que el estudiante, lo que el maestro utiliza para lograr sus objetivos. Los recursos de aprendizaje en todos los niveles, modalidades y su sistema favorecen o tienen la parte positiva de que desarrollan las competencias, ayudan a organizar el conocimiento, facilitan el proceso de investigación, promueven el autoaprendizaje, estimulan la imaginación, dan soporte al desarrollo de procesos educativos dinámicos y participativos.
Tenemos la evaluación. Cuando hablamos de la evaluación es cuando ya nosotros queremos saber qué fue lo que logramos, cómo nosotros logramos eso y por qué o cómo pudimos lograr eso. La evaluación lo que determina son los resultados de los aprendizajes y lo mismo le posibilitan al docente confrontar entre lo previsto y lo logrado, detectar obstáculos de aprendizaje, acreditar saberes de sus alumnos, analizar críticamente su propuesta didáctica y los vínculos establecidos para poder tomar decisiones pertinentes y autoevaluarse. Aquí tenemos diferentes tipos de evaluación. Tenemos la diagnóstica o inicial, y esta comúnmente es la que se realiza al principio de la clase e informa la capacidad del estudiante al comenzar el proceso. Tenemos la evaluación formativa o continua, que es la que realiza el docente constantemente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos la sumativa, que es la que realiza el docente al concluir el proceso, ya para tomar lo que son decisiones finales. La evaluación tiene o se compone de diferentes características. Por ejemplo, es integral, evalúa en todas manifestaciones de personalidad, es sistemática, porque responde a lo que es un plan previo, es continua, porque perdura durante todo el proceso educativo, acumulativa, ya que requiere de registro de todas las observaciones del proceso, científica, porque requiere uso de técnicas confiables y válidas, cooperativa, ya que es muy importante que el alumno pueda ser parte de esta evaluación y lo que yo voy a hacer con él no puede estar ajeno a su propósito esencial. Es decir, lo que yo voy a hacer en mi planificación, lo que yo voy a evaluar, el alumno siempre debe tener eso bastante claro. Y esto de una manera u otra nos va a permitir a nosotros lograr ese objetivo. Aquí tenemos lo que es un esquema de una planificación. Ahora mismo no es de gran importancia para nosotros, ya que no vamos a elaborar una planificación, sino lo que necesitamos es conocer el concepto de cada uno de sus elementos, pero no está de más que la visualicen. Hemos llegado al final de este primer taller. Para proceder a lo que es la evaluación, lo vamos a hacer a través de este link que tenemos en pantalla. El mismo está en la descripción del video. A través de ese, ustedes podrán tomar un pequeño ensayo sobre todo lo que fue el taller y podrán poner en práctica sus conocimientos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Educadores Siglo XXI, tanto en YouTube como Facebook e Instagram. Esperamos que este primer taller le haya sido de mucho agrado, de mucha satisfacción, y no olviden, si necesitan que trabajemos con un taller en específico, hacérnoslo saber a través de estas redes sociales. De nuestra parte es todo. Solo nos resta desearle que tengan muchos éxitos en este próximo concurso. Y nada, será hasta un próximo taller.